poquito más del Círculo Rojo. Acompáñanos hasta la medianoche. Diego, ¿quién es este personaje de El Salvador que dice que terminó con los maras, con las pandillas, con el delito y con todo en su país? Bueno, a ver, vamos a hablar de... No es ese, usted no, justo. usted no. Vamos a hablar de Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador. Estamos todos hablando porque en estos días vimos la imagen de cómo trasladaban a 2.000 miembros de la Mara Salvatrucha, que es esta pandilla que se llama Los Maras, a una mega cárcel para 40.000 personas, ¿no? Y entonces a partir de ahí, acá hay como una especie de fervor también, porque si hablamos con la derecha e incluso con la ultraderecha van a decir es lo mejor que podemos hacer, por ejemplo, para lo que están comentando todo el tiempo ahora de lo que pasa en Rosario. Claro. Pero a ver, vamos a ver un poquito. Bukele, que llegó a la presidencia diciendo que era un outsider, pero encontré un dato llamativo. Antes fue alcalde, por ejemplo, en Cuscatlán y después en San Salvador, que es la capital del país. Bueno. ¿Saben? Un outsider raro. Un outsider, pero además fue candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Jodiendo. No. Qué raro. Iba candidato ahí. Después, ¿qué pasó? Parece que hubo una pequeña pelea. Patricia Bullrich fue montonera. Bueno, Claro, es verdad, bueno, dije que sí, es raro. o sea, bueno. Es verdad. También, bueno. Es verdad. Hubo una pequeña pelea y se fue a un partido de ultraderecha que se llama Gran Alianza Nacional, y con ese partido ganó las elecciones en 2019. A partir de ahí Bukele tuvo una cosa que podríamos decir un giro conservador que pocas veces visto, ¿no? Está mucho esto de que usa Twitter, es joven. Es joven, eso te iba a decir. Todos destacan esto de que tiene 40 años. Claro, joven, transmite por redes. Puso el Bitcoin como moneda. Bueno, pero este señor es un conservador que yo voy a decir, yo vengo a cumplir la misión de Dios, que es un antiderecho a rajatabla, pero además viene imponiendo en El Salvador mano dura como pocos vimos. A ver, para empezar, en 2020 hay un giro enorme, que es que el Congreso, que todavía no lo dominaba, no está a favor de votar una ley de fondos, ¿no? Pedirle un préstamo a Estados Unidos justamente para la lucha contra las pandillas. Entonces, ¿qué hizo? Fue con el ejército. Entró con el ejército y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo no quieren votar? Y se sentó ahí para presidir la votación. Obviamente no le votaron igualmente no le votaron a favor, pero dijo, no, voy a llamar a una insurrección porque no están cumpliendo con su deber. Bueno, generó Muy democrático el señor. Muy democrático. Generó una crisis política enorme, pero esto, sumado a alguna gestión más o menos buena de la pandemia, le permitió en 2021, en una elección parlamentaria, ganar y llevarse la mayoría absoluta del Parlamento. A partir de ahí empezó a sacar leyes de todo tipo y color. Ley Mordaza, por ejemplo, la prensa no puede publicar nada que esté relacionado con alguna de las pandillas que actúan en... Ni siquiera información, porque pueden directamente cerrar el diario. Una ley que te prohíbe hacer grafitis. Podés terminar entre 10 y 15 años si te agarra un juez y dice, no, usted hizo un graffiti que está relacionado con una pandilla. Los jueces obviamente los terminó poniendo Bukele porque entre otras cosas que ganó al ganar la mayoría parlamentaria fue cambiar toda la corte. Claro, tipo el Congreso el Consejo de la Magistratura. Claro, ahí directamente el Parlamento dijo, no, bueno, vamos a sacar a todos los jueces porque son corruptos, cambió toda la corte, entonces domina la mayoría de los poderes y tiene un gran aliado que es justamente la policía y el ejército. Les decía que estaban estas leyes. Bueno, también lo que hizo fue endurecer muchísimo la represión interna. Entonces, desde 2022 impuso un estado de excepción que básicamente te puede detener la policía por lo que sea. Hay varios registros que dicen que se va a llegar ahora, cuando termine en marzo, a 64.000 detenciones ilegales en la calle. Hay un sitio que se llama El Faro, que es un sitio muy interesante, que es opositor a Bukele y que viene denunciando las violaciones a derechos humanos, que dice algo que me llamó la atención, que es, en esta guerra contra las pandillas, el régimen de excepción como medio de solución a los grandes problemas sociales está lejos de ser el ideal. Es una sombra muy oscura que en su avance ha cometido graves violaciones a los derechos humanos. Lo que denuncia este medio y lo que viene pasando en El Salvador, en donde el gran problema no es solo las pandillas, sino que estas pandillas tienen como trasfondo social una gran desigualdad. Busqué y en Oxfam dice que 160 millonarios en El Salvador
tienen la riqueza equivalente al 87% de la producción del país. Esto es un poco lo que explica esta situación en donde Bukele, con este autoritarismo del que no habla la derecha, habla mucho de Nicaragua, habla mucho de esto, pero de El Salvador no dice nada, lo que viene a hacer es tapar esta crisis social de fondo que con la mano dura evidentemente no se va a solucionar. Diego, porque en El Salvador no todo es lo que parece.